Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que desafían la lógica y la razón, que nos hacen cuestionar la realidad misma, cosas que acechan justo detrás del velo de la realidad, esperando el momento oportuno para cruzar. Estas entidades, invisibles a simple vista, se esconden en las sombras, listas para revelarse. No les cuento esto a la ligera. Cada palabra que digo está cargada de la verdad que he vivido, una verdad que me ha marcado profundamente. Es una oscuridad que llevo conmigo desde la infancia, una verdad escalofriante que me ha perseguido cada momento de mi vida. Desde mis primeros recuerdos, he sentido su presencia, una sombra que nunca me ha dejado. Esta es la historia del hombre sin rostro que me ha estado atormentando desde que era niño, un ser que parece sacado de las peores pesadillas, pero que es tan real como el aire que respiro. Desde el momento en que pude comprender el miedo, sentí su presencia, una presencia que se manifestaba en los rincones oscuros de mi habitación, en los susurros del viento nocturno, una sombra acechando en la periferia de mi visión, siempre observando, siempre ahí. Nunca se mostraba completamente, pero su presencia era inconfundible. Comenzó en Oaxaca, México, una ciudad llena de cultura vibrante y secretos ancestrales, un lugar donde las leyendas y los mitos se entrelazan con la vida cotidiana. Poco sabía yo que uno de esos secretos se aferraría a mí, un espectro siniestro que se convertiría en mi maldición de por vida, un ser que se alimentaba de mi miedo, creciendo más fuerte con cada susurro de terror. Me encontró en el corazón de las historias de mi abuela, en los susurros silenciosos de las cosas que hacen ruido en la noche. Historias que parecían simples cuentos, pero que escondían verdades aterradoras. Era más que un producto de mi imaginación. Era una entidad que existía en un plano más allá del nuestro, una sombra que cruzaba la línea entre lo real y lo irreal. Era real y era aterrador, una presencia que ha dejado una marca indeleble en mi alma, una sombra que nunca podré olvidar. Tenía 7 años, un niño lleno de curiosidad y miedo. Cuando lo vi por primera vez, una imagen que nunca olvidaré. Estábamos visitando a nuestra familia en Oaxaca, el aire denso con el aroma de las especias y el sonido de música lejana. Las calles estaban llenas de vida, con luces y colores que bailaban en la noche. Una noche, me alejé de la fiesta, atraído por el encanto de un patio iluminado por la luna. La curiosidad me llevó a explorar, a buscar algo más allá de la celebración. El patio estaba bañado por un brillo plateado misterioso. Las sombras se extendían como dedos largos y prensiles. Cada rincón parecía esconder un secreto, cada sombra una historia. Y fue entonces cuando lo vi, de pie en el borde de la luz, una figura que parecía sacada de una pesadilla. Una figura alta y demacrada envuelta en la oscuridad, su rostro perdido en las sombras. No tenía cara, solo una oscuridad impenetrable donde deberían estar sus rasgos. Me quedé helado, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El miedo me paralizó, incapaz de apartar la mirada. No se movió, no habló. Su silencio era ensordecedor, una presencia que llenaba el espacio con una quietud inquietante. Simplemente se quedó allí, su presencia tan pesada y sofocante como el aire húmedo de la noche. Cada segundo se sentía como una eternidad. Podía sentir su mirada sobre mí, fría y vacía, como los ojos de una estatua. Era como si pudiera ver a través de mí, leer mis pensamientos y temores más profundos. Entonces, tan rápido como apareció, se fue, fundiéndose de nuevo en la oscuridad, dejándome con una sensación de vacío y una pregunta sin respuesta. ¿Quién era el hombre sin rostro de Oaxaca? Después de esa noche, lo veía en todas partes. No importaba dónde estuviera, siempre sentía su presencia. En el reflejo de los escaparates, en los cristales empañados de los autobuses, en las sombras parpadeantes de la luz de las velas, en cada rincón oscuro de mi casa, siempre fuera de mi alcance, siempre observando. Era como si jugara un juego macabro conmigo. Nunca habló, pero su silencio era un lenguaje propio, un lenguaje que entendía perfectamente. Hablaba de un terror que era más profundo que las palabras, un miedo que se apoderaba de mi ser, un miedo primario que me helaba hasta los huesos. Era un miedo que no podía ignorar, que no podía escapar. Se lo conté a mis padres, a mis abuelos, a todo el que quiso escuchar, pero nadie me creyó. Descartaron mis afirmaciones como fantasías infantiles,
como si fuera solo un juego de mi mente. Me dijeron que solo era una pesadilla, un producto de mi imaginación hiperactiva. Pero yo sabía que no era así. Pero yo sabía la verdad. Él era real y me estaba siguiendo. No era solo una sombra, era una presencia. El miedo se convirtió en un compañero constante. No podía escapar de él, no importaba cuánto lo intentara. Dejé de dormir, aterrorizado por lo que podría ver acechando en las sombras de mi habitación. Cada crujido del suelo, cada sonido en la noche, cada susurro de hojas fuera de mi ventana, me hacía temblar de miedo. Me recorría un escalofrío por la espalda. Sabía que estaba allí, esperando, observando, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Pasaron los años y dejamos atrás Oaxaca, mudándonos a la bulliciosa metrópolis de la Ciudad de México. Me convencí de que había escapado de las sombras de mi pasado, de que el hombre sin rostro no era más que una pesadilla lejana. Encontré consuelo en el anonimato de la ciudad, en el zumbido constante de la vida que ahogaba los susurros de miedo en mi mente. Durante un tiempo, funcionó. La vida en la ciudad era un torbellino de ruido y color, un marcado contraste con el silencioso terror de mi infancia. Hice amigos, destaqué en la escuela y poco a poco comencé a olvidar al hombre sin rostro que había atormentado mi juventud. Pero el destino, al parecer, tiene un cruel sentido del humor. Justo cuando pensaba que estaba a salvo, cuando me atreví a creer que la oscuridad había quedado atrás, regresó. Sección 5. El regreso de la pesadilla. Comenzó de forma sutil al principio. Un vistazo fugaz de una figura alta en una calle llena de gente, la sensación de ser observado desde el otro lado de un andén oscuro del metro. Lo descarté como paranoia, un miedo residual de mi infancia, pero en el fondo, un frío terror comenzó a apoderarse de mi corazón. Entonces, una noche, todo volvió a mí. Estaba caminando solo a casa después de un turno de trabajo nocturno. Las calles estaban desiertas. El único sonido era el zumbido distante del tráfico y el clic rítmico de mis propios pasos. Al doblar una esquina en una calle particularmente oscura y estrecha, lo sentí. Ese escalofrío familiar en mi columna vertebral, la sensación de ser observado. Sección 7. La verdad en el reflejo. Mirándome fijamente no estaba mi reflejo. Era él, la misma figura alta y demacrada, envuelta en la oscuridad. Pero esta vez pude ver su rostro. O mejor dicho, lo que debería haber sido su rostro. No había nada allí. Sin ojos, sin nariz, sin boca. Solo una piel lisa y sin rasgos distintivos. Retrocedí tambaleándome, tropezando con mis propios pies, mi corazón amenazando con salirse de mi pecho. El reflejo permaneció, inmóvil, su mirada vacía grabada en mi alma. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. Estaba atrapado en una pesadilla, un horror de vigilia del que no podía escapar. Y luego, tan rápido como apareció, el reflejo se fue. Me quedé mirando mi propio rostro aterrorizado en el espejo. Mi pecho palpitaba, todo mi cuerpo temblaba de miedo. Sección 8. Él todavía está ahí afuera. Supe entonces que había vuelto, y esta vez no se iba a ir. Eso fue hace años. Vivo en un perpetuo estado de miedo, siempre mirando por encima del hombro, temiendo el momento en que lo vuelva a ver. He intentado todo para escapar de él. Me he mudado, he cambiado mi apariencia, incluso he consultado con sacerdotes y chamanes, pero nada ha funcionado. Siempre está ahí, acechando en las sombras, un recordatorio constante de la oscuridad que me sigue. Sé lo que estás pensando. Piensas que estoy loco. Eso es lo que yo también pensé, al principio. Pero sé lo que vi, y sé lo que sigo viendo. Él es real. Sección 9. No te mires al espejo, y podría venir por ti a continuación. No te mires al espejo cuando estés solo por la noche. No confíes en las sombras que se extienden en la oscuridad, y hagas lo que hagas. Si ves una figura alta y demacrada sin rostro, no le hagas saber que lo has visto. Porque si lo haces, sabrá que lo recuerdas, sabrá que te olvidaste de tu propia cara. No termines como yo,